La ponencia está a cargo de William Díaz y Rosa Núñez. Buenas tardes y gracias por acompañarme en esta presentación. Como ustedes saben, hoy es un día muy especial, es un día histórico para mí en primer lugar y para el país en segundo lugar. Lo que está sucediendo fuera de este escenario va a marcar muchísimo esta fecha, ¿no? Y a mí me alegra muchísimo presentar el libro justo en esta ocasión. Para ello he pedido a mi queridísima colega o ex colega de la Escuela de Literatura, que ha sido a su vez mi alumna y que además es mi amiga personal, Rosa Núñez. A ella le he solicitado que nos dirija algunas palabras en esta presentación y sin más preámbulos, Rosita. Bien, buenas noches. Yo también, ante todo, quiero agradecer a William Díaz, que además de, yo lo sigo considerando realmente un colega, porque el diálogo, el conocimiento va a seguir hasta el final. También es un amigo y esta amistad se ha ido reafirmando a través del tiempo. Para mí realmente es un honor y una gran alegría compartir este momento para la presentación de este importante libro que ha publicado William. En segundo lugar, también quisiera agradecer a los organizadores de la feria, porque después de tantos años vuelve esta fiesta, que yo la considero una fiesta cultural, para poder hacer este tipo de actividades que son tan necesarias en nuestra ciudad. Y en tercer lugar, también quiero agradecerles a todos ustedes, porque sin su presencia no sería posible que estas ferias y las actividades culturales se realicen. Yo he preparado un texto porque pienso que la publicación de un libro merece la producción de un texto. Para mí, después de haber leído el libro que hace algunas semanas me llegó a alcanzar William, realmente fue una experiencia muy gratificante. Y en estos días estaba tratando de hilvanar algunas ideas y plasmarlas por escrito. He retomado yo algunas ideas de un texto que escribí hace algunos años, precisamente como un homenaje por el Día del Maestro a William Díaz, que ha sido mi maestro desde hace muchísimos años, después mi colega. Ese texto lo quiero compartir con ustedes. Lo he titulado El libro de las epifanías de un maestro. Hace 9 años publiqué una entrada por el Día del Maestro en mi blog Palabra Viajera. Hoy quiero retomar esas palabras que escribí con sincero afecto, que no se ha perdido con el tiempo. El texto de entonces decía más o menos lo siguiente: uno siempre recuerda a las personas de quienes aprendimos algo, más aún si ese aprendizaje se forjó en el tiempo, generando así un afecto imperecedero hacia quien supo transmitir un saber. Recuerdo así mi temporada cuando ingresé a la Escuela de Literatura en la Universidad Nacional de San Agustín. Era el último año de la década del 80. A diferencia del resto del país, en Arequipa no se vivía el clima de violencia que había en otras partes, mucho menos en la universidad. Al contrario, yo percibía un florecimiento en el área de la cultura y las artes. Mi escuela no escapaba a ello. Las actividades literarias eran frecuentes y se extendían fuera de los claustros. En todo ese clima positivo, William Díaz, mi profesor de entonces del curso de latín y luego análisis de textos literarios, desempeñó un papel muy importante en el despertar literario de muchos jóvenes que concurríamos a sus clases. Descubrió el talento de unos y encaminó el de otros. Sus consejos oportunos sobre los libros a leer, sus comentarios en torno a nuestros escritos, su impulso a la concreción de talleres literarios y publicación de revistas, etc., hizo que esos años fueran muy productivos e intensamente vividos. Ese espíritu motivador que siempre lo ha caracterizado con el tiempo se plasmó en importantes publicaciones como su libro de cuentos Diario del Retorno,
sus 2 volúmenes, Técnicas del cuento, y el manual, El ensayo, Estructura y propósito. Además de sus trabajos publicados en la revista Apóstrofe, que dirige hace muchos años, y la página cultural Alto de la Luna del diario El Pueblo. Precisamente en su libro sobre el ensayo, Willard Díaz anotaba en ese entonces, en su presentación, que quisiera que este libro se sume a lo mejor del espíritu agustino, a ese corazón imbatible que alienta el ideal de una academia seria y fecunda al servicio de Arequipa. Sin duda, no solo ese libro se suma a ello, sino toda su labor realizada a lo largo de todo este tiempo, dentro y fuera de los claustros universitarios. Ahora, 9 años después, quisiera que estas palabras también sean un homenaje renovado a un maestro, colega y amigo. Me ha invitado a presentar su último libro, Contar un cuento, que aunque en la carátula se lo catalogue como manual, este no puede ser tomado como un simple recetario con consejos para escribir un cuento, sino más bien, como lo dice el propio autor en el prólogo, este es un libro de retórica poética. Precisamente estas 2 disciplinas clásicas, que son los pilares de los estudios literarios, Willard Díaz ha sabido conjuncionarlas de una forma equilibrada en varios sentidos. Una de ellas es la destreza que emplea para combinar aspectos teóricos y técnicos sobre el cuento, ya sea a través de la reflexión propia, producto de su experiencia dentro y fuera de las aulas universitarias, o apoyándose en la inconmensurable tradición literaria que registra en una amplia y selecta bibliografía. Y la otra es a través de la transparencia del lenguaje que permite que el libro pueda ser aprovechado a cabalidad por neófitos y por expertos en el arte de la escritura. De los 17 capítulos que conforman el libro, me gustaría referirme especialmente a los 4 primeros. En el primero, la formación de un escritor, el autor se ocupa acertadamente de las 5 fuerzas que convergen en el trabajo del escritor: la imaginación, el talento, la disciplina, la experiencia y el dominio de la técnica. Recuerdo muy bien que en sus talleres de narrativa enfatizaba que quienes aspiraban a escribir debían ser conscientes de estos factores, porque si bien no se puede tener todas estas fuerzas a la vez y en la misma magnitud, salvo honrosas excepciones, sí es posible lograrlas en base al trabajo continuo y la actitud decidida que exige la literatura. Basta pensar en la disciplina que escritores como Vargas Llosa ha cultivado a lo largo de toda su carrera literaria, o García Márquez, que afirmaba que el oficio del escritor exige el 99% de transpiración y 1% de inspiración. Los capítulos segundo y tercero se ocupan respectivamente de la definición y la historia del cuento. A partir de la definición que Edward Friedman da del cuento como una narración ficticia breve, escrita en prosa, Willard Díaz la desmenuza y la enriquece con breves pero agudas reflexiones, y en particular su referencia al teórico húngaro George Lukács y su consideración del cuento como la forma más puramente artística. Deja sentado las bases para aproximarnos al cuento como el género más exigente, ya que demanda al escritor una dedicación de trabajo de artesano, que pule palabra a palabra su obra escrita, como fueron las obras de grandes escritores como el norteamericano Edgar Allan Poe, creador del cuento moderno, creador de la teoría del cuento de efecto único, el ruso Anton Chekhov o el irlandés James Joyce, iniciadores del cuento epifánico. Precisamente el capítulo 4 lo dedica al cuento epifánico de James Joyce. Creo, sin temor a equivocarme, que es el tipo de cuento al que Willard Díaz siempre le ha prestado una especial atención, no solo en el plano teórico, sino también en su propia práctica como escritor. En el capítulo en mención, el autor refiere un pasaje de la novela Stephen el héroe de Joyce, donde el protagonista expone toda una concepción de la belleza basada en el concepto de Epifanía de Santo Tomás de Aquino, para quien la belleza provenía de la conjunción de 3 elementos: integridad, simetría y esplendor, y se sintetizaba en su frase: claritas es viritas, en latín, ¿no?
De ahí se deriva la concepción epifánica del cuento de Joyce, el cuento como un todo. De ahí también se deriva la concepción del cuento epifánico como una forma, o la poética de lo epifánico que propone Willard Díaz. Su libro, Contar un cuento, apela a una rica intertextualidad literaria que se engrandece aún más en función a la competencia literaria del lector. Personalmente, considero que su libro dialoga de par a par con el libro Técnicas de la ficción narrativa, contención y locura de León Sumerrián, en cuya introducción Mark Schorer escribió lo siguiente: una sociedad sensata tendrá cuidado en preservar la libertad de escultura literaria del hombre de letras, precisamente porque éste ha asumido un combate necesario con el mundo y la experiencia. Su tarea es imponerle una forma, un orden. El libro, Contar un cuento de Willard Díaz, cumple esta función, es decir, proveer una forma al mundo y le da sentido a la realidad. Esto precisamente nos lleva a la pregunta clásica: ¿para qué sirve la literatura? La respuesta solo la podemos encontrar en la propia literatura. Por ello quiero citar un fragmento de la novela de Tobias Wolff, Vieja Escuela. En esta novela, el protagonista, la voz del narrador decía lo siguiente: ¿por qué suscitaban tanto interés los profesores de literatura comparados con los hombres que se hallaban físico, biología? ¿Qué sabían en realidad del mundo? A mí me parecía, y no solo a mí, que sabían exactamente lo que más merecía la pena saber. A diferencia de nuestros profesores de matemáticas y ciencias, que se limitaban a su materia, ellos tendían a ser omnicomprensivos. Aficionados como eran a la disección, nunca dejarían una novela o un poema esparcidos en trozos por ahí como una rana destripada apestando a formaldehído. La volvían a coser con historia, psicología, filosofía, religión e incluso ocasionalmente ciencia, sin hacer concesiones a nuestro supuesto deseo de identificarnos con el héroe en un relato. Te hacían sentir que lo que le importaba al escritor también te importaba a ti. En estos tiempos, donde reina el caos, la posverdad, la ignominia y tantas otras perversidades, la literatura adquiere un mayor sentido, la de crear otros mundos. El escritor actúa como un auténtico visionario que, en su arduo afán de cincelar la realidad con el lenguaje, proyecta nuevas posibilidades a nuestras existencias. El cuento, en esa perspectiva, tiene la fuerza atómica para liberar la energía creativa, y el libro de Willard Díaz se convierte en una herramienta imprescindible para lograr ese esplendor. Muchas gracias. Nos ha dado una muestra acá Rosa de la claridad de su pensamiento, de la claridad de su prosa y de su absoluta generosidad. Le agradezco muchísimo a Rosa esto. Bueno, yo agradezco a todos y cada uno de ustedes. Reconozco a cada uno de mis amigos personales sentados en esta sala, a mi familia representada y a mis hijos, a mis alumnos, algunos de mis colegas queridos, y me siento realmente agradecido con ustedes por acompañarme en esta oportunidad. Presentar un libro es un rito, ya lo sabemos, que se ha transformado a lo largo de los años de ser una lectura crítica a ser una presentación casi religiosa en la que uno bautiza a un hijo. Y eso lo cumplo con ustedes aquí presente y les entrego este nuevo libro mío. Les diré algunas palabras acerca de este libro. En realidad yo lo tenía acabado hace unos 3 años atrás, totalmente concluido. Y desde que fui cesado en la Universidad de San Agustín, he tenido oportunidad de releerlo, corregir algunas cosas
y ya no tenía mucha disposición a publicarlo porque ya había perdido en cierta manera el contacto con los estudiantes de la universidad. Pero lo que ha sucedido es que he adquirido nuevos contactos con nuevos estudiantes y mucha gente que no estudia literatura ha empezado a acceder a los talleres extrauniversitarios que he estado dictando en los últimos meses. Y eso me ha estimulado nuevamente para revisar ese viejo libro, actualizarlo en la medida posible y editarlo. La primera propuesta me vino de Lima para publicarlo con una editorial de la Universidad de San Marcos. Pero ellos tienen un programa de publicaciones bastante largo y me ofrecían sacar este libro el próximo año. Como yo ya me había entusiasmado con la idea de entregar el libro, tenté la posibilidad de hacerlo acá en Arequipa, porque ya hay editoriales locales, ¿no? Y llegué felizmente a un acuerdo con un editor que a marchas y contramarchas y con bastante esfuerzo de mi parte ha publicado finalmente este libro bajo el sello de Quimera. Por eso es que lo presento hoy. Este es el primer volumen de una serie de 3 que quiero publicar, y los 3 tratan sobre el mismo asunto, sobre cómo contar un cuento, ¿no? Junto con este libro o esta serie de 3, voy a editar otros 3 que son los ejemplos ilustrados de cómo leer un cuento con ojo de escritor, ¿no? Es distinto a leerlos con ojo de crítico, digamos. El trabajo de lectura crítica es un trabajo académico, sistemático, erudito, etc. Pero el escritor que lee un cuento no tiene esa mirada, esa formación, y lo lee interesado solamente en sus problemas técnicos, para aprender de esos buenos y grandes escritores los problemas, la solución de los problemas técnicos que a él se le presentan. Entonces, la naturaleza de este libro es eso, es un libro que quiere dialogar con el lector. Por eso le he puesto manual, porque es un libro que no enseña algo, sino que plantea temas de conversación. Por supuesto, los lectores no van a estar presentes donde esté yo, pero en su casa, donde lean este libro, van a sentir, espero, ese espíritu dialogante que planteo en este texto. El que quiere aprender un cuento tiene un problema, y ese problema es más grande que todos los problemas. Es el problema de la creación literaria. Y con este libro puede abordar algunos aspectos técnicos, no todos, porque la técnica de la escritura literaria es probablemente la técnica más grande y complicada de lo que se puede hacer con el lenguaje verbal, ¿no? Es convertir las palabras en obras de arte, y eso se hace con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces yo les ofrezco en este libro algunos temas para ustedes pensarlos, analizarlos probablemente, meditar sobre ellos, si les ven utilidad, usar ese texto para vuestros propios cuentos que van a escribir o que ya han escrito. Entonces, en los talleres, que es donde yo uso este material, ahí el diálogo es personal, ¿no es cierto? Ahí los que asisten a mis talleres, y aquí menos mal tengo algunos presentes, saben que conversamos muchísimo, y estos son los temas sobre los que conversamos. Nunca en los talleres nosotros llegamos a conclusiones. Para un escritor no hay conclusiones, nada está concluso, nada está cerrado, nada está terminado, todo está en construcción. Y entonces, por eso, repito, en los talleres
se conversa, y se conversa, y se conversa, y se conversa, con los propios textos que los talleristas van trayendo. La conversación del taller es con el texto en la mano, con el borrador de su cuento en la mano, y con ese borrador uno va a este texto a ver si este texto le puede decir algo sobre su problema o no. Entonces, la ilusión de entrar a un taller y salir de ese taller convertido en un escritor, en un cuentista, no es real. El cuentista tiene una propia vocación, tiene un propio tema, tiene un propio mundo que plasmar. El novelista igual, o el poeta también podríamos decir, o el músico, o cualquier artista en general, el pintor, ¿no? Tiene un problema, y ese es un problema vital, es un problema de su vida, y ese problema quiere convertirlo en una obra de arte, y para convertir eso en una obra de arte requiere de grandes dosis de talento, de disciplina, de lectura, de práctica, de meditación, de autocuestionamiento. Un escritor es el primero en criticarse a sí mismo todos los días frente a cada una de sus palabras, a cada una de sus letras. Entonces, el libro no suple eso, no proporciona eso. Lo que ofrece son algunos temas, algunas de las experiencias que otros escritores han tenido frente a esos problemas, algunos de los errores que se han evitado gracias precisamente a esta retórica. Como ha señalado muy bien Rosita, el libro tiene dos partes prácticamente. Una primera, que son 3 o 4 capítulos, donde yo planteo de la manera más llana posible problemas teóricos. ¿Qué cosa es un cuento? ¿Cuándo estoy con un cuento en la mano y cuándo no? ¿Qué cosa es la ficción? ¿Cuál es la diferencia entre la ficción y la realidad? ¿Cuál es el rol de la ficción frente a la realidad? ¿Cómo logro que el lector crea en lo que le estoy contando, crea que esto es, entre comillas, una realidad o un mundo nuevo, un mundo creado a partir de mis experiencias? Entonces, esos 3 o 4 primeros capítulos son casi una introducción a lo que viene luego, que ya son propiamente dicho los problemas técnicos. Problemas del tipo: ¿qué es el narrador? ¿Quién cuenta el cuento o la novela? ¿Qué cara tiene? ¿Qué gesto tiene? ¿Qué ideas tiene en la cabeza? ¿Por qué cuenta esto que cuenta? ¿Cómo lo cuenta? ¿No? ¿Con qué voz? ¿Con qué estilo? ¿Es en serio? ¿Es en broma? ¿Es grave? ¿Es histórico? ¿Es documental? ¿Testimonial? Etcétera, etcétera. Esa es una elección que tiene que hacer el escritor. Luego también tiene que elegir sus personajes y tiene que caracterizarlos, tiene que dibujarlos en la imaginación como si fueran seres vivos. Eso se llama caracterización, y aquí hay algunas recomendaciones basadas en hechos históricos de cómo se caracteriza. Luego hablo acerca del espacio, porque todo relato son acontecimientos que suceden en un espacio imaginario, un espacio literario, y ese espacio se convierte en un ambiente cuando se llena de un sentido psicológico o sociológico, en fin. El ambiente es el espacio más una carga emocional. ¿Cómo se plantea ese espacio? ¿Cómo se produce ese espacio? Y cómo lo han producido algunos escritores que han triunfado en eso. Luego también hablo acá acerca de los diálogos, cómo se representan los diálogos. Se usan guiones, se usan comillas, se pone punto aparte, se pone punto y guión, ¿no? Hay algunas normas al respecto. Los diálogos más exitosos, ¿cómo los hacen? ¿Quiénes son los grandes escritores de diálogos? ¿No? En fin. También hablo acerca de las técnicas del resumen y la escena. Hablo acerca de la voz y el tono narrativo. Y esto de la voz y el tono narrativo a mí me interesa muchísimo,
porque yo he notado que ese es un lado de la creación literaria al que menos atención se le presta. Y he notado que en algunos de los escritores hay una indiferencia, una indistinción en la manera como habla el narrador, o sea, el que va contando la historia, y cómo hablan sus personajes. Y a veces los personajes, que son niños, hablan como catedráticos, ¿no? Ahí hay un error de voz y de tono, ¿no? Entonces, a cada personaje hay que crearle, atribuirle una voz y un tono propios, para que el lector crea que tienen vida, que son seres caracterizados de una manera bastante real o realista. Luego hablo acerca de los comienzos, cómo se abre un cuento. Cualquier escritor sabe que cuando empieza a escribir, ese no es el comienzo real del cuento. El comienzo real del cuento se escribe después, ¿no? Como dice un gran escritor, una cosa es cuando a ti te llega la historia y otra cuando al lector le debe llegar la historia, ¿no? Entonces los comienzos también requieren un trabajo especial. Y al final del libro hablo de los finales, de cómo debe concluir un cuento poderoso. Para esto, este es el capítulo que he escrito al final. Realmente este es el último capítulo que he escrito antes de cerrar la edición de este libro, y me ha gustado muchísimo revisar todo lo que yo sabía y leer muchas cosas nuevas acerca de finales. Y el gran libro de finales, yo lo recomiendo a todo escritor que lo lea como una Biblia, se llama Sense of an Ending, sentido de un final. Ese libro nos enseña con bastante solvencia, con mucho poder teórico y filosófico, qué cosa es el fin y qué cosa es el final, que son dos cosas distintas. El fin y el final. El fin es el objetivo que uno se traza cuando empieza a escribir. El final es el punto final de su escritura. Esa diferencia, que parece llana, que parece simple, es, sin embargo, bastante importante, es poderosa. Y el escritor debe tenerla muy clara para empezar teniendo el fin en la cabeza y concluir con su última palabra, con su última oración, con la que corresponde a su fin. Final y fin deben coincidir. Y esa coincidencia marca la genialidad del escritor. Quiero acabar diciendo ahora lo que no hay en este libro. Lo que les he dicho es lo que hay. Lo que no hay en este libro y que a mí me hubiera gustado, me gustaría, y quizá en algún momento quisiera dedicarme a pensar y a escribir más sistemáticamente sobre ello, es la creatividad. El problema de la creatividad. La creatividad viene por cuenta de cada quien y nadie puede decirle a cada quien cómo debe crear. Sin embargo, a mí me gustaría aventurar dos ideas nada más aquí acerca de la creatividad. El escritor no inventa historias. Un narrador no inventa historias. Un escritor busca una verdad. Un artista, cualquiera, busca una verdad. Eso es lo que distingue al artista del escribidor, diría. Porque el artista tiene un problema vital, tiene un problema en su vida diaria, en el fondo de su corazón, en las cosas que hace. En cada momento tiene un problema que no tiene solución, un problema que lo acucia, que lo persigue, que no lo deja dormir, que no lo deja pensar, que no lo deja ser feliz a veces. Y es una verdad que está oculta. Les diría, parafraseando a Heidegger, el escritor devela o desvela una verdad.
Es una verdad que está cubierta, está ahí en el mundo, está tapada con algo. ¿Con qué? Con la experiencia cotidiana, con lo acostumbrado, con las necesidades perentorias, pragmáticas del mundo, etcétera, etcétera. Está cubierta por algo. Y es el papel del artista descubrirla, o sea, quitarle lo que está cubriendo a esa verdad. Ese es el rol del artista, descubrir las verdades. No inventarse verdades, porque las verdades no se inventan, las mentiras se inventan, las verdades se descubren. Entonces, este libro no va a hablar de eso, porque eso es parte de la naturaleza intrínseca de un artista, la búsqueda de la verdad. Yo podría decir lo mismo pasa con la filosofía y lo mismo pasa con la ciencia. El rol de la filosofía, de la ciencia y del arte es el mismo: descubrir verdades. Y eso yo no se los voy a decir, yo no lo voy a resolver, yo no lo voy a enseñar. Esa es la misión de vida del artista. Una vez que se ha embarcado en esa misión, yo puedo ayudar a resolver problemas técnicos, problemas de palabras, problemas de presentación de personajes, problemas de ambientación, etcétera, etcétera. Pero el lado que no van a encontrar acá es ese lado absolutamente imaginativo y creativo que debe traer, que debe poner el artista en ciernes. El otro asunto con el que yo he tenido problemas, y que tampoco está acá sino como un consejo, es la disciplina. La disciplina se la pone el escritor, no se la puede poner nadie, ¿no? Uno puede estudiar 5 años en una universidad, en un taller, etcétera, etcétera, y puede tranquilamente no adquirir disciplina. La disciplina es un trabajo personal, es un sacrificio personal. Y esa disciplina va también por parte del autor, del artista. Yo la recomiendo, yo la aconsejo, yo la propongo maneras de ir adquiriendo esta disciplina, y los que han sido alumnos míos en la universidad saben que a veces he tratado de imponer esa disciplina con látigo en la mano, ¿no? Cada semana hay que leer 1 o 2 libros de cuentos o de novelas, ¿verdad? Y había que hacerlo, había que venir a la clase y darme cuenta de esas lecturas. Pues bien, era otro ámbito. Fuera de la universidad yo no puedo imponer esas obligaciones si no puedo pedirla, si es que uno es sinceramente dedicado a esa vocación, pedirla como una señal de sacrificio personal, ¿no? En fin, eso es lo que no hay en este libro. Lo que hay ya lo saben y lo van a leer. Agradezco que ustedes estén interesados en este libro, agradezco vuestra asistencia hoy. Este libro va a estar en las librerías, espero que aquí en un par de librerías locales. Ya ha salido un primer despacho a Lima. Me ha sorprendido de que antes de esta presentación un par de editores de Lima me soliciten ejemplares para la venta allá se han empezado a vender antes que acá, ¿no? En Lima. La próxima semana debo viajar a Cusco, porque igualmente me han pedido la presentación y que lleve el libro a la Universidad de Cusco. También ya tengo programada una fecha con la Universidad de San Marcos, porque igualmente me lo han pedido en la maestría de escritura creativa y en el taller de pregrado de la Universidad de San Marcos. En fin, espero que todo esto sea real antes de fin de año, y también espero a comienzos del próximo año publicar el hermanito que es Cuentos 2 veces contados, que, como repito, es la parte práctica de esto, ¿no? Las lecturas guiadas, digamos, que muchos de mis alumnos ya conocen, ¿no? Saben cómo yo en clases he mostrado
leyendo a grandes autores, cómo ellos han ido resolviendo los problemas estructurales y técnicos, ¿no? En fin, ese va a ser, repito, la pareja de este, y espero que no demore mucho en alcanzarlo. Gracias. Les agradezco en este día tan importante para nuestro país, en el que se están debatiendo problemas políticos tan graves, ¿no? No sabemos ahorita qué va a pasar mañana, ¿no? ¿Quién va a gobernar? ¿Va a gobernar el Congreso o va a gobernar el presidente? En fin, esperemos lo mejor, esperemos que gobierne el presidente. Gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes.